Si os parece, abrimos la sesión. La primera cuestión curiosa de las lecturas que teníamos de Malabú es que en el último libro, ella se corrige o critica a sí misma. Esto me ha parecido interesante porque no lo había visto hasta ahora y se hace una corrección severa, no es una cuestión menor y me ha parecido interesante. No sé, si queréis podemos comenzar por el concepto de plasticidad, que lo explica muy bien en el primer librito, y su diferencia con la idea de flexibilidad, etcétera. ¿Qué libro, Francisco? ¿Cómo los has enumerado tú? ¿Cuál es el primero para ti? Vale, hay tres lecturas. Una son una colección de ensayitos pequeños. Ujú. Y luego el primer libro es uno que se titula algo así como ¿Qué hacer con nuestro cerebro?, Vale, sí. etcétera. Y el otro es un libro dedicado a la idea de inteligencia. Vale, vale. Y el Ujú. segundo sería el que se dice el plasticidad en espera, ¿no? Creo. Se titula plasticidad en espera, puede ser. ¿No tiene un título sobre inteligencia? A ver, Metamorfosis de la inteligencia. Sí, es el último, digo el... Ah, sí, la colección de ensayos es la plasticidad en espera, sí. Sí, vale. Yo creo que nos interesó el libro sobre la metamorfosis de la inteligencia, nos interesó porque plantea la cuestión de la exosomatización, Ujú. que es un tema que nos interesa bastante y ahí aparece y bueno, a mí me pareció interesante la aproximación. Y bueno, como hoy somos poquitos, no sé, podemos ser, si queréis, más especulativos y despegarnos más de las lecturas, si os parece, o lo que queráis. Ella no lo llama exosomatización, no lo recuerdo ahora cómo lo denomina. Externalización puede ser. Ya. A ver, ella en el primer libro empieza criticando un poco lo que se entiende popularmente por plasticidad, ¿no? Ujú, Y dice que se confunde con el concepto de flexibilidad, ¿no? De hecho, creo que hay algún momento del libro que dice que la flexibilidad es como el avatar ideológico de la plasticidad. ujú. Y bueno, sí que hace énfasis en esto de que la plasticidad hace más referencia a esta posibilidad de, a la vez que recibes forma, también das forma a eso que te da forma a ti, ¿no? Am, y claro, y eso que comentabas antes, Francisco, de que ella se autocritica a sí misma en el libro de la inteligencia, yo he visto que sobre todo focaliza la crítica en el hecho de que ella concibe como la máquina, sobre todo las computadoras, como algo opuesto a esa plasticidad, ¿no? Como algo más rígido. Efectivamente. Mm. De hecho, creo que se califica a sí misma de tecnofóbica en algún momento, ¿no? Sí que ha caído en la tecnofobia, ¿no? Y que gracias a la inteligencia artificial, pues puede criticar ese primer libro. Pero sobre ¿Queréis? el, Dime, no, di, Sergio, Sergio. no digo que sobre el concepto de plasticidad en sí no lo critica, ¿no? El que ya plantea en el primer libro o en los dos primeros libros. Lo que critica es la concepción que tiene de la máquina, de la computadora, etcétera. Sí, no, yo iba a decir que si queréis ir un poquito más despacio, eh, hay dos cosas interesantes en el libro que se titula ¿Qué hacer con nuestro cerebro? La primera es lo que comentaba Sergi, la diferencia entre plasticidad y flexibilidad. Y la segunda es el vínculo que ella establece entre flexibilidad y un contexto social más amplio, que sería el liberalismo neoliberalismo. Eso me pareció interesante. Y entonces, claro, ella reivindica la idea de plasticidad y dice que el cerebro se adapta
se enfrenta al entorno, etcétera. Y efectivamente lo que decís es muy interesante porque, claro, ella se corrige diciendo, hablé del cerebro como si fuera una entidad aislada, en una especie dentro de la cabeza, en una torre aislada, y no. Con la llegada de la inteligencia artificial y determinadas tecnologías, resulta que el cerebro se incorpora a estas tecnologías, a estos ensamblajes, ha externalizado cosas y la plasticidad pasa también por estas tecnologías, por el vínculo con estas tecnologías. Eso es lo interesante. Sí, yo sobre todo he tenido, bueno, me he leído el tercero y me he leído un poco el primero porque no he tenido tiempo, pero hasta donde llegué del primero entendí que también después de hablar sobre la plasticidad hace o empieza a hacer como una analogía política, ¿no? También que dice, no sé, no el poder o la capacidad de computación no está centralizada, sino que está difundida, es como una especie de flujo disperso, ¿no? Y entiendo que el título del libro también viene a decir, ¿no? No estamos tan determinados, sino que tenemos agencia en determinarnos a nosotros mismos, ¿no? También de, entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con nuestro cerebro y en el de Metamorfosis de la Inteligencia, yo creo que entiende también de, vale, esta pregunta que nos hacemos por nuestro cerebro hay que extenderla, ¿no? O está vinculada a qué hacemos con la inteligencia artificial, porque al final nuestra inteligencia está vinculada también, ¿no? Por esta plasticidad, ¿no? Al final beberá y se Mm. conformará conjuntamente con la inteligencia artificial. Yo quería comentaros antes de empezar una pequeña curiosidad, que es la siguiente. Desde hace, no sabría decir cuántos seminarios, dos, tres, quizá cuatro, creo que desde que empezamos a leer cosas sobre el concepto de subjetividad y agencia, nos hemos ido topando reiteradamente con elementos que vienen del psicoanálisis. De hecho, concretamente con la cuestión del inconsciente. Ha aparecido en otros autores, etcétera. Y me llama mucho la atención que ella, en la página 9 arranca el texto citando a un tal Christopher Bolas. Christopher Bolas es un psicoanalista inglés, bastante joven, que ahora está muy de moda. Y Christopher Bolas utiliza la expresión que ella recoge de "unthought known", traducido como lo conocido aún no pensado, que es la idea de inconsciente para Bolas. Y ella lo recupera y dice, la inteligencia es lo no pensado que hay en la inteligencia artificial, la inteligencia misma. Entonces el libro empieza a reflexionar sobre la cuestión de la inteligencia. Pero me llama mucho la curiosidad esta especie como de recuperación del psicoanálisis en autores, corrientes, etcétera. Y bueno, supongo que ya lo habéis visto. Ella reflexiona sobre la idea de inteligencia y, como decía Joan, acaba añadiendo la cuestión de la inteligencia artificial como una tecnología para pensar esto impensado, que es la inteligencia. Voy a recordar a Catherine Hayes. Catherine Hayes también lo recupera y lo ubica en su pirámide de elementos. Y habéis visto que en la página 13 cita a Stigler, lo Sí. recupera. Y de hecho le hace una crítica, ¿no? Ujú. Crítica que tiene cierto sentido, ¿eh? Sí, de hecho, ella más tarde Mm. profundiza un poco en este análisis y, claro, plantea que la automatización de alguna forma no tiene por qué ser vista como algo negativo que nos perjudica a nivel de capacidades, sino que al contrario, que forma parte de la inteligencia y que precisamente esta tarea de automatizar es lo que permite desarrollar nuevas habilidades, ¿no? No sé cómo lo plantea exactamente, pero...
Bueno, ella formula en la página 15 un principio ético que me ha sorprendido y agradado porque va en contra de todo lo que hasta ahora he leído y que me aburre muchísimo, que son las típicas críticas. Ella literalmente dice, la única solución frente a los avances de la inteligencia artificial es aceptar perder el control, perder inteligentemente el control de la inteligencia, es decir, aceptar que hemos externalizado procesos cognitivos y simplemente aceptar eso, que no están en nuestra cabeza y que no los vamos a controlar al 100%. Y de hecho, no sé si es Mm. justamente en este mismo apartado que tú comentas, Francisco, pero hay un momento en el que habla de la inteligencia artificial como de la cuarta herida del narcisismo del ser humano, ¿no? Sí, que habla, creo que es la página 19. Dice, la primera es cuando se entera que la Tierra no es el centro del universo, la segunda, cuando se reduce a nada el privilegio que se había conferido al hombre en la creación, luego la investigación psicológica, el psicoanálisis, que cuestionan un poco pues la racionalidad del ser humano, etcétera. Y luego ya plantea que la inteligencia artificial es como una captura de la inteligencia por su propia simulación. ¿Exactamente en qué página lo estás leyendo Eso es para página, leerlo? página 19 y página 20. Ujú. Sí, Sí, está. porque no sé si sabéis que esto, ella sí lo cita. Es que es de Freud esto, lo de las tres heridas, no sé si lo sabéis. Vale. Sí, creo que lo Y ella, cita, ¿no? Sí. sí, y ella extiende, me parece muy, muy interesante cómo lo extiende, ¿no? La cuarta herida. Os quería comentar una cosa, a vosotros que sois muy expertos en inteligencia artificial. No sé si sois conscientes de que en la página 15 hay un proyecto de investigación muy bonito para un grupo como el nuestro. Fijaros, cuando ella habla de perder inteligentemente el control de la inteligencia, dice hay dos maneras de perder el control. Una es la derrota, decir hemos sido derrotados, pero la otra es el desprendimiento y aceptar que entramos en un periodo de construcción democrática de la inteligencia colectiva. Y aquí fui narcisista y me acordé de nosotros como grupo, porque aquí hay un proyecto chulo de investigación que tendría que ver con, ¿se está construyendo una inteligencia colectiva? ¿Cómo sería? ¿De qué tipo? ¿Con qué elementos? Y esto sería dar un paso más allá de decir, hay un agenciamiento, hay un ensamblaje, un actor red donde se incorpora la inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, lo quería compartir para conocer vuestra opinión. Yo creo que todas esas ideas van un poco en la línea de lo que ya leímos hace 2 o 3 años de Stigler, justamente, ¿no? Con toda la idea de la lógica farmacológica. Yo me acuerdo en concreto cuando él hablaba de cosas de trabajo, cuando proponía la diferencia entre work y labor, ¿no? Que era un poco Ujú. como esta misma idea, ¿no? Que en base a la automatización y la externalización que proponía los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera, él proponía justamente eso, ¿no? Que podíamos pensar el trabajo como ganar un tiempo libre para producir más y profundizar la herida narcisista o las condiciones neoliberales y capitalistas, ¿no? O una automatización para ganar tiempo libre para trabajos, no trabajos en un sentido de ocupacional, ¿no? Profesional, sino un trabajo más creativo, humano, humanístico, que nos permitiese, pues eso, desarrollarnos y crecer como seres, ¿no? Como personas. Y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, y Ujú. Stigler, que bueno, que se murió, como todos sabemos, pero lo deja un poco en el aire, ¿no? Que al final depende de nosotros. O sea, la pregunta no es una pregunta abierta que quede en el aire, sino que nos conlleva a tomar responsabilidad, decir, bueno, ¿qué queremos hacer como sociedad, mundo, territorio, país, no sé, ¿no? ¿Qué queremos hacer o cómo lo podemos hacer? Que yo sé que es muy complicado, ¿no? Porque están las grandes corporaciones, está Trump, está Elon Musk por ahí dando vueltas, ¿no? Y que obviamente pues las condiciones no son las ideales, pero claro, es como un poco esa idea, ¿no? O sea, al final, ¿cómo establecemos esos famosos circuitos largos? ¿Cómo creamos condiciones de trabajo más participativas, democráticas, creativas, que nos hagan ganar tiempo?
pues depende de nosotros y de cómo reapropiemos Mm. esa inteligencia artificial y su automatización, ¿no? Fijaros, Enrique quizás sí lo conozca, creo que Joan y Sergi son muy jóvenes y no lo habéis leído en el seminario, pero hace años estuvo muy de moda y se tradujo al castellano un filósofo francés que se llama Pierre Lévy. Pierre Lévy hizo varios escritos sobre lo virtual, el ciberespacio, etcétera. Y él tiene libros sobre inteligencia colectiva, a partir de su reflexión sobre el ciberespacio. Y me acordé de él al leer esto. Claro, ahora se trataría de dar un paso más allá, porque no hablamos de ciberespacio, hablamos de inteligencia artificial, que es una cosa distinta. Y bueno, no sé, me pareció, como dice Enrique, que aquí hay potencial o posibles discusiones futuras. De hecho, estaba mirando ahora la bibliografía de Pierre Levy y en el 2009 sacaron un libro que se llama así Toward a Self-Referential Collective Intelligence on Philosophical Background. Y bueno, pero es sobre todo sobre computación, ciberespacio, etcétera. Sí, sí. A lo mejor no, a lo mejor no se está creando una inteligencia colectiva y es solo una propuesta de ella. Bueno, yo creo Bueno, que es un poco creo. la invitación de estos autores, ¿no? De Stigler, de Hayes también de alguna forma, de Malabou, son un poco como esta idea de que, oye, descentremos, el descentramiento de lo humano tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? La negativa es que sí, perdemos el control, efectivamente, el ser humano no es el centro de nada, una vez más. La parte positiva es que nos permite conectarnos y abrirnos o conectarnos o Mm, externalizarnos, no sé cómo, qué metáfora nos gusta más, ¿no? Y eso también tiene virtudes, también tiene puntos positivos, ¿no? Ese ujú, descentramiento. Y es un poco la idea a la que se está poniendo de moda en todos estos autores que estamos leyendo. Está esta idea del descentramiento, de la conexión, de que las emociones, la inteligencia, la atención, como vimos en Stigler, no son elementos psíquicos, mentales, individuales, sino que están distribuidos, descentrados. Ahora está muy de moda también que ha salido un libro, creo que era en Cactus, con la idea de las esporas y los hongos, ¿no? Más que la metáfora mm, de la red clásica, es la metáfora de la conexión de las raíces de los hongos, que son múltiples, son rizomáticas, mm, pero va un poco todo por eso, por la misma idea, ¿no? El descentramiento y la distribución de las capacidades cognitivas que hasta ahora eran individuales, únicas. Y que de alguna forma nosotros yo creo que también hemos apuntado ya en algún artículo, en algún congreso, y hemos un poco apuntado a eso también. Fijaros, me quería parar en lo que habéis dicho de la cuarta herida, después de este pequeño exergo. Esta herida es la captura de la inteligencia por su propia simulación. Claro, aquí nosotros ya podemos preguntarnos, ¿la inteligencia artificial es una simulación? ¿Simulación? ¿Es la palabra? ¿Sería la palabra adecuada? Porque aquí se apunta a la externalización o a la digitalización, algoritmización o a algo de la inteligencia, pero simulación me parece una palabra no adecuada. Y de hecho, a mí me chirría un poco también, ¿eh? Y en la página 13 cuando hace esta crítica a Stigler, que dice, hoy la sutileza del cálculo algorítmico obedece precisamente a que es capaz de simular el no cálculo, es decir, la espontaneidad y la libertad creadoras. Claro, yo no sé si esta espontaneidad y libertad creadoras se la está adjudicando a la inteligencia artificial por sí misma, sin su vínculo con el ser humano. Quiero decir, Ujú, claro, una cosa es decir que la inteligencia artificial potencia una creatividad, ¿no? En este proceso de externalización de la creatividad del ser humano en la inteligencia artificial, ¿no? Y otra cosa es decir que la inteligencia artificial pueda ser una simulación o pueda simular la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Em, no sé, me parece cosas muy distintas y yo no sé si, o sea, de dónde saca esta conclusión de que la inteligencia artificial
realmente sea espontánea y tenga libertad creadora, etcétera, ¿no? Como simulación, quiero decir. Mm. Yo siento que en base a lo que estáis diciendo, y lo que acaba de decir Sergi, el comentario anterior que yo he hecho, ¿no? De esta metáfora de la inteligencia, la atención, los afectos más distribuidos, centrados. Claro, en último término, la cuestión que está en el horizonte de fondo, yo siento que es la de si tiene sentido hablar de inteligencia artificial, ¿no? Porque si al final decimos que la inteligencia humana está distribuida, o sea, la inteligencia como se ha entendido siempre, ¿no? Humana, superior, etcétera está distribuida, que la frontera entre lo técnico o lo humano no está tan clara, que un ser humano como tal por sí solo tampoco es que pueda pensar, sentir, tener atención, tener memoria, etcétera. Claro, ¿dónde estaría entonces la inteligencia artificial? ¿Y cuál sería su opuesto? ¿Cuál sería la inteligencia natural, por tanto, ¿no? Entonces yo creo que al final la pregunta de fondo es esa, ¿no? Si tiene sentido hablar de inteligencia artificial o hablar de inteligencia como esta nueva reconceptualización, ¿no? Que todas estas autoras que estamos leyendo últimamente, más Stigler, más todo lo que estamos haciendo, dicen, ¿no? Y puede que sea como un argumento muy sencillo, pero en el fondo es como este posicionamiento de, oye, ¿no? Que es inteligencia, ¿no? O sea, al final estamos hablando así de una nueva cosa, un poco radical, que Mm. puede llamar la atención. Pero es la idea de inteligencia, una inteligencia en la cual el ser humano ocupa un lugar, todo lo que se ha escrito se sabe de la humanidad, ahora son un conjunto de datos, pero las máquinas lo procesan de una forma diferente. Bueno, ahí Joan nos ilustrará con su tesis dentro de poco. Pero ¿qué es eso, no? Que al final es inteligencia. No tiene, si aceptamos la tesis del descentramiento, ¿qué sentido tiene llamarlo artificial? Porque claro, ¿qué es aquello que es artificial? Solo los servidores, solo los algoritmos, pero ya sabemos y hemos estudiado, ¿no? Que hay unos efectos en la naturaleza, pero sabemos que hay unos prejuicios humanos detrás, sabemos que hay unos datos y un resto de datos que no se puede identificar. Entonces, todo eso es inteligencia artificial, pero también es inteligencia humana clásica, ¿no? No sé. Claro. Pues de hecho, claro, Malabú, de hecho ya dice esto literalmente, dice en algún momento, no me acuerdo ahora, pero creo recordar que decía, toda inteligencia al final es artificial, ¿no? Porque con la idea de plasticidad, es decir, siempre ha sido creada con efectos del entorno, es decir, siempre es artificial, no es que sea natural, se ha creado artificialmente, dirigiéndola, depende de las experiencias, ¿no? Y después, como ella sale de esta dicotomía diciendo que ella plantea la inteligencia como un método, y dice que es como, dice que está asociado a un juicio y que es la organización de medios con vistas a fines en la dirección de lo que tomamos por fines. O sea, que es lo que está entre medio entre los medios y los fines, como es lo que acaba proponiendo ella para salir de este... Os estaba escuchando y estaba pensando que si fuéramos muy, muy laturianos y muy provocadores, deberíamos reconocer que nos hemos equivocado en el título que le hemos puesto a la mesa para el Congreso de Colombia, que deberíamos haberlo llamado inteligencia artificial humana más que humana o humano más que humano, porque, como decía Joan, en realidad el proceso siempre ha sido ese, con lo cual la inteligencia artificial es humana, es muy humana, totalmente humana. Ahora, a partir de lo que ha dicho Joan, yo añadiré una cosa. Fijaros, pero antes de llegar quería comentar la cita de William James, que me parece maravillosa. Yo no sé si la habéis visto en la página 21. Cita William James. Esto debe ser 1914, principios del siglo XX. Dice, la gran cuestión de toda educación es llegar a tratar nuestro sistema nervioso como aliado, no como enemigo. Me ha parecido increíble, absolutamente psicopolítica. Y ahora ya no se trata de que sea nuestro aliado, sino de intervenir sobre él. Y antes de que se me vaya, si Sergi sigue con el proyecto, esta idea loca que va a presentar en el Congreso de este anarquismo, ¿cómo lo denomina Sergi? Es que me he olvidado.
Eh, Bueno, a ver, es una mezcla de tres conceptos en realidad, que es el anarquismo relacional. está, Bueno, lo llamo devenir, anarquismo relacional, claro, pero hay el libro que dice cosmopolita y Enrique, organológico. el Dime. libro que menciona Enrique es para ti, ¿no? Esto de los hongos, esporas, eso es un devenir anarquista relacional increíble. De hecho, yo estaba pensando cuando decías esto de si se está construyendo una inteligencia colectiva, pensaba, bueno, y claro, ¿cuándo no ha sido la inteligencia colectiva, ¿no? Partiendo de esta Claro, base sí. de la que estábamos hablando, de esta distribución de la inteligencia, etcétera. Claro. Lo que aumenta es la escala, ¿no? Porque ¿Qué? que lo que aumenta es la escala. Ha cambiado de- la escala, efectivamente. Claro. Bueno, no sé si habéis visto que ella empieza toda su reflexión sobre la historia de la inteligencia en la página 27 y en un momento dado dice, eh, el concepto de inteligencia aparece o se presenta como una redefinición de la idea de mente. Me parece una frase increíble porque se podría argumentar que la inteligencia artificial es una redefinición de la mente. Algorítmica, mecánica, no sé, como queráis, pero se podría hablar de eso, de una cuarta herida que más que de simulación tiene que ver con redefinir cómo vamos a entender la mente y lo mental. Esto os lo comento porque creo que, no sé si era con Sergio o con Enrique, ahora no recuerdo, hablábamos de que se hacen muchas críticas a la inteligencia artificial. Yo escuchaba una intervención de Nuria Vallés en la radio diciendo no hay evidencia que demuestre que la inteligencia artificial es buena o favorece determinados procesos cognitivos, bla, bla, bla. Es más, parece ser que es perjudicial para el pensamiento crítico. Y yo pensé, ostras, ¿pero qué es el pensamiento crítico? No nos pondríamos de acuerdo ahora los cuatro en la definición de pensamiento crítico. Y creo que era con Sergi que comentaba, esto es algo así como decirle a un estudiante, haz esto, o que nos dijeran a nosotros, escribe un artículo sin tus gafas y sin tus libros, ¿podríamos? Despedirle a un chaval joven que haga determinadas cosas sin sus aplicaciones y la inteligencia artificial empieza a no tener sentido. Claro, de hecho, escuchándote estaba pensando, Malabú empieza el libro citando a un teórico alemán de los medios que yo no conocía, Friedrich Kittler se llama. Em, y dice que las máquinas reemplazaron durante mucho tiempo el trabajo muscular y hoy reemplazan el trabajo de la mente. Entonces, claro, escuchándote pensaba, sería como decirle a un artesano que trabajara sin un martillo, ¿no? Quiero decir. Exacto, sí, sí, sí. O a los estibadores del puerto que descargasen un barco como en el siglo XVIII, sin grúas, sin toros, sin nada, con sus brazos. No tiene mucho sentido. Lo Yo digo voy a porque, pasar. como decía Joan, ella se enreda un poco en intentar definirla y habla de esto, de un proceso de comprender, de no sé qué. Quizás ese enredo no es necesario. No sé. Ya. Claro, aquí claro, yo me planteo si no es más preciso el término de cognición que el de inteligencia. O Ujú. sea, al final, ¿no? La inteligencia un poco es un invento de la psicología, ¿no? Pues, ¿no? O sea, Porque, es un elemento claro. estadístico casi, ¿no? ¿Y no os ha parecido que ella acaba apostando por una definición clásica que es la de Bergson, de que es la capacidad de adaptarse o de integrarse en un medio, ¿no? En última instancia, me pareció que esa era su propuesta. Sí, porque yo creo que es la que le sirve para, la que le calza para el concepto de plasticidad después, ¿no? Yo creo que es un poco lo que, por donde lo lleva ella. Yo creo que en ese sentido es lo que comentábamos esta mañana, que en algunos casos me parece interesante lo que plantea, pero en otros casos creo que para los que somos psicólogos por lo menos, que ya los debates clásicos sobre Mm. qué es la inteligencia, qué hace el cerebro, lo que es eso de los procesos psicológicos, etcétera, se queda en un punto bastante superficial o bastante sencillo, ¿no? O sea, al final eso. Creo que ha sido Sergi el que lo ha dicho antes, ¿no? En la inteligencia es
es para la autora como una estrategia para conseguir un fin concreto, ¿no? Que movemos ciertas capacidades mentales para llegar a ese fin o desplazarnos hacia él, ¿no? Y claro, al final sí, es una definición bastante sencilla, que es muy Mm, psicologizante, es lo que dice Joan. Yo creo mm. que al final es... Pero claro, es que la idea de ella parte de la psicología, no hay que negarlo. O sea, sus conceptos, cerebro, plasticidad, lo no pensado, ese unthought known, ¿no? Viene un poco de ahí, aunque luego trata Sí. de abrirlo. Y yo creo que a Bueno, veces, y esa es mi crítica, ¿no? Como que peca y se sigue manteniendo en un plano todo y que apunta a una a esto, ¿no? Esta descentramiento, distribución de la inteligencia. Pero en general en los libros yo siento que sigue pecando a ratos de ese individualismo cerebral, ¿no? Como que de alguna forma se queda en, bueno, ¿y qué hago yo con mi cerebro políticamente? ¿Cómo mi cerebro se abre y se conecta con un plano superior para a cuestionarse qué es la inteligencia? Claro, creo que no termina de arrancar, no, no sé. Yo creo que una prueba de lo que dices es, creo que efectivamente el esquema de ella es, ella incorpora lo exterior, sin ninguna duda, pero la flecha va de dentro hacia afuera. Y la prueba es que ella cita mucho a Piaget. Es una gran referencia. Y recordad, los que habéis estudiado psicología, que en psicología social, por ejemplo, Piaget está bastante criticado o es bastante criticado y en su lugar se aboga por Vygotsky que invierte la flecha y entonces habla de ir de fuera hacia adentro cuando se habla de la construcción de los procesos cognitivos del niño. Esto me ha sorprendido y creo que, como dice Enrique, es que su punto de partida es muy psicológico. Entonces, claro, Piaget es muy interesante para ella. ¿Habéis visto que en la página 70 habla de biopolítica, cita a Canguilhem? mm, Pero luego es curioso porque en el libro de las conferencias, ese que hizo, que creo que precisamente lo hizo en Chile, creo, si no recuerdo mal, es un libro como son conferencias como muy filosóficas y siento que Mm, ahí se vuelve como muy marxista, fenomenológica, y claro, a lo mm, mejor desde ahí es de donde le viene esa primacía, digamos, ¿no? De lo individual o de esa flecha de ir de dentro hacia afuera, ¿no? De intentar entender, bueno, soy una mónada, sí, en un mundo rodeado de mónadas, pero ¿cómo me conecto yo con ese afuera? O cómo me abro desde mi mónada cerebral, ¿no? Yo creo que por ahí mm, es por donde le viene a ella. Eso, y es donde siento que le falta tal vez el terminar de atreverse a salir, ¿no? Y hacer un planteamiento más potente en cuanto a lo rizomático, no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo fungi, lo de los hongos, no, no sé cómo llamarlo. Nos queda varias definiciones, ¿no? De inteligencia también. Que ahora estaba leyendo una que plantea la inteligencia como aquello que reduce la incertidumbre, ¿no? Entonces dice como, en este sentido, la información también es inteligente. Ah, Por ejemplo, la que da de Bourdieu, que a mí me ha gustado mucho, es muy burdiana, que dice, la inteligencia es la capacidad natural de adquirir capacidades no naturales, arbitrarias. Es muy Bourdieu. Pero de nuevo, fijaros, la capacidad natural, o sea, es una disposición de la que el ser humano está dotado. De nuevo es este esquema de arranca del individuo y va hacia afuera. bueno, porque yo Mm, entiendo que parte de este punto de la triple plasticidad, ¿no? Que habla en el primer libro, ¿no? Que la primera es una más determinista, ¿no? Al final, mm. ¿no? Hay una forma de cerebro que tiene unas áreas, etcétera, etcétera. Después está la plasticidad más, no me acuerdo cómo la Exacto, llamaba, Joan, ¿no? exacto. Ella arranca siempre, su punto de partida es un sistema nervioso que se va a enriquecer con la inteligencia artificial, con los gadgets, lo que queramos, pero ella arranca de ahí, de un sistema nervioso, sí, sí, efectivamente. Claro, por eso es difícil de rebatir, ¿no? Mm, Pienso yo, ¿no? Al final hay una base, esto, lo que Simondón, etcétera, llaman lo preindividual, al final está ahí, ¿no? Tú necesitas eso y mm.
si te dan un golpe y se cargan tu cerebro, ¿no? Al final no hay cognición ni inteligencia ahí, ¿no? O sea, al final hay una parte y Si de te lo que se arrancan puede un hacer. trozo de cerebro, como pasa en la guerra, pues pierdes capacidad de... Pero también se puede hacer la crítica clásica de al revés, ¿no? Es decir, si no hay objeto que nunca te golpee, si no hay estímulo externo, aunque tengas todo tu cerebro parecerá un cerebro usurpado, Claro, extraído, ¿no? Por exacto, eso lo dice fijaros. también. La crítica que haría Lacan es, cuando naces, eres un trozo de carne palpitante. Te conviertes en un cuerpo cuando te atraviesan significantes, significados, etcétera. Podríamos decir lo mismo del sistema nervioso. Al nacer es una masa de neuronas que se articula como sistema nervioso cuando reacciona a un montón de estímulos externos significantes, significado el grito de la mamá, la hostia del papá. Entonces el sistema nervioso se va articulando. Sí, O la epigenética misma, ¿no? Uno cuando la mujer está embarazada ya hay hormonas, la alimentación externa de la madre, sus hábitos que ya influyen en la el feto. música clásica. Claro. A mí me ponían Pink Floyd y por eso he salido así. Hay estudios que dicen que incluso las plantas crecen distinto en Sí, es función de la verdad. música que les pones. Sí. Y sí, hasta el pan. El otro día vi un anuncio, bueno, una noticia que decía que el pan se hacía más rápido si lo exponías a heavy metal. O algo. Yo iba a un centro de terapias alternativas a hacerme masajes shiatsu, que los recomiendo, son unos masajes fantásticos. Y lo divertido es que había una fuente de agua que te recomendaban beber de la fuente porque era agua con conciencia. Porque le habían sometido a música, no sé qué, y tenía conciencia molecular el agua, era genial. Ya. Pero bueno, o sea, yo lo que quiero decir es que hay, digamos, ¿no? La plastilina es una, pero hay una bola, ¿no? No hay otra cosa, no hay un trozo de madera, ¿no? Hay una plastilina, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no podemos, Ujú. un poco lo que decía Hiles, ¿no? Tampoco podemos negar Claro, cierta Sí, biología de hay lo que hay, ¿no? Y con eso se pueden claro. hacer muchas cosas y es muy abierto y muy poco determinado, pero al final hay lo que hay. y es como, es como preguntarnos cuál es nuestro cuerpo sin órganos, ¿no? Claro. Hay una cita de Piaget en la página 94 que dice, que yo creo que transmite bastante bien lo que estaba diciendo Joan, que dice, no hay genotipo que no encarne en fenotipos variados y no hay fenotipo que no sea relativo a un genotipo. Quiero decir, bueno, obviamente, pues el sistema nervioso va a depender de todos esos eh, significados, de tecnologías, nutrientes que lo vayan atravesando, etcétera. Pero al final, pues es eso, tienes un sistema nervioso, no tienes un esqueleto de un pez, no sé. Quiero decir, el potencial que va a tener de devenir una cosa u otra, pues también parte de esa base material, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que lo que estamos diciendo, llevado al extremo, es lo mismo que decir que nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿eh? Claro, ya, ya, sí, sí. Eh, Yo lo es lo estaba mismo, pero pensando también. cambiando la escala, sí, sí. Ya. No sé si habéis visto que en la página 117 ella en ese momento cita a Dewey, a John Dewey, que fue un autor que estuvo muy de moda en psicología social hace unos años, la llegada del construccionismo social. No sé si en antropología también lo trabajáis. Eh, y lo que está bien de Dewey es que ella reconoce que para Dewey la inteligencia no es deductiva, no es un proceso abstracto, sino que se desenvolupa en la esfera de la acción. Esto es interesante porque tiene que ver con lo práctico, con enfrentarse a problemas prácticos, es decir, esta masa de neuronas que se va a convertir en un sistema de nervioso,
lo hace enfrentándose a problemas prácticos, no sé, el movimiento, el no sé qué, el no sé cuánto, reaccionar frente a la luz, al sonido, etcétera. Y esto me parece interesante. Es lo que decía Joan, claro, es esta definición de enfrentarse a la incerteza, porque lo que hace es, si la inteligencia resuelve problemas prácticos, lo que hace es determinar lo indeterminado, enfrentarte al acontecimiento, darle forma, etcétera. Yo creo que ese sería un buen punto de partida para plantear esa inteligencia colectiva de la que tú hablabas, Francisco. Mm, Al final, claro, la inteligencia artificial, pues las críticas que recibe ahora mismo, pues lo que tú decías que escuchaste por la radio, ¿no? Críticas a cómo nos afecta a nivel de inteligencia individual, ¿no? De si nos perjudica o nos mejora a nivel individual, como individuos, etcétera. Pero no se plantea a nivel colectivo, quiero decir, ¿cuáles puede ser una de las motivaciones de la inteligencia artificial? Pues si lo que queremos es determinar lo indeterminado, pues una gran crisis que está atravesando la humanidad hoy en día es la indeterminación o el peligro de la extinción, ¿no? Tal vez. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, no sé, todas sí, estas sí. cuestiones, ¿no? Pues al final, si dispones de herramientas que te permiten eh, potenciar tu inteligencia no individual, sino colectiva, pues, pues al final las vas a adoptar de algún modo u otro, ¿no? Si estás en un contexto en el que necesitas eh, potenciar. Exacto, se da en el plano de la acción, como decíamos, sí, sí. A mí me gustó bastante la propuesta que hace con el hábitus de Bourdieu. Ujú. Justamente como, bueno, que podríamos llamarlo hábitus o las Mm. marcas neuronales, ¿no? Como, bueno, que sería como la mezcla esta entre lo social y lo biológico, ¿no? Que se incorpora. Por eso yo digo que, o sea, sin querer, sí que es cierto que tengo esta contradicción de no ser demasiado biologicista, ¿no? Pero sí que me parece como una buena respuesta o un intento de aterrizar a lo material ciertas cosas que son como más ideas o más sociales, ¿no? Porque al final, ¿no? En el fondo, al fin, ¿dónde está el patriarcado, ¿no? Es, vale, es una cosa etérea, ¿no? De un efecto de conjunto, pero en el fondo también están nuestras marcas neuronales, ¿no? Es ahí donde se produce, donde queda registrado, ¿no? Entonces, cuando el patriarcado, el capitalismo, lo que sea, ¿no? Pero está basado en alguna materialidad, ¿no? Está, o sea, es decir, nuestros automatismos que nos conducen a hacer ciertas cosas, o la identidad de género o lo que sea, no es solo un efecto social, sino que también está grabado en nuestro sistema nervioso, ¿no? De alguna forma, y como es, me parece una buena idea, una buena propuesta para hacer un puente entre estos dos mundos, digamos. Pero me sorprende, Joan, que tú como antropólogo te psicologices tanto, que te hayas dejado atrapar tanto. Lo digo fuera de la broma, porque claro, o sea, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que efectivamente cualquier concepto social tiene su huella, su marca cerebral. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero mi pregunta entonces sería, ¿pero por qué primar o por qué darle más valor o centrarnos más en la marca, en la huella cerebral, neuronal? Como queramos llamarlo, y no en otras marcas materiales también, como puede ser, pues eso, la falta de recursos de una persona, el hambre, el golpe en la cara de la mujer que ha sido maltratada, o en el río que está contaminado, no sé, o sea, siguen siendo las otro tipo de materialidades, ¿no? Donde todos esos efectos, capitalismo, género, se pueden ver igualmente, ¿no? Claro, ¿por qué digo esto? Porque, si te estoy entendiendo bien, que puede que no, la posición contraria sería seguir primando de alguna forma, ¿no? Que todo parte de un cerebro que procesa
todos aquellos constructos sociales que queramos hablar, desigualdad, injusticia, capitalismo, violencia, machismo, patriarcado, me da igual. Claro, y yo creo que justamente lo que hemos visto estos años es justamente lo contrario, ¿no? Que al final la apuesta es esta propuesta de Leuciana, ¿no? Rizomática, en la cual, bueno, sí, lo humano es un elemento más, por supuesto, que duda cabe, pero cuando hablamos de cerebro, cuando hablamos de lo más intrínsecamente humano, automáticamente estamos nombrando también lo social y lo técnico, Stigler, o estamos nombrando a la vez un todo agenciamiento, ¿no? En el cual Deleuze y Guattari nos recuerdan que está lo virtual, que está todo aquello que nos rodea, o que Latour nos dice que está los actores red de los cuales nos conformamos, ¿no? Y que unos no tienen sentido sin asociación con otros. Entonces, por eso digo que estos planteamientos en los cuales acabamos diciendo, bueno, ya, pero claro, todo eso al final no tiene sentido si no hay un cerebro, si no hay un individuo, si no hay una mente que lo procese, que lo sienta, que le afecte. Claro, que yo sé que no tiene respuesta, ¿eh? Este debate es el clásico debate social. Pero, o sea, no sé, como que me hace ruido. Ese es como mi comentario, ¿no? Que me hace ruido el volver a reducirlo a un cerebro, un individuo, una mente. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, y no digo de primarlo. O sea, igual también como ven, digo que aquí se nota de dónde procedemos, ¿no? O sea, digamos, yo no me he comido una carrera biologicista en que me han rematado eso, ¿no? Entonces puedo cogérmelo igual, lo cojo demasiado buenistamente sin ver como tanto los peligros, igual porque es igual lo que me ha faltado en mis estudios en que todo ha sido cultura, ¿no? Y no ha habido un aterrizaje ah, como real, ¿no? Yo no digo que haya que primar, ¿no? Que decir que está en nuestro cerebro, pues simplemente, claro, comprender cómo, un poco cómo funciona, ¿no? También de cómo, pues sí que es verdad que al final es una apuesta política, ¿no? Evidentemente no pondremos el esfuerzo en cambiar los cerebros o las conexiones, los hábitos de la gente, ¿no? Pero me sirve un poco para explicar igual por qué la razón no es suficiente en ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Yo soy heterosexual. ¿Por qué soy heterosexual? Seguramente porque me he socializado, me he culturalizado como tal, ¿no? Pero yo no puedo elegir decir, dejo de serlo, ¿no? Aunque sea un constructo social, y eso seguramente es porque tengo ciertas marcas, ciertos hábitos, ¿no? Que hacen que yo sienta de una forma también, ¿no? Y no es tan fácil desprenderme, o la razón no me permite desprenderme de eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que no sé si es muy interesante o no, ¿no? Pero igual plantearse, ¿no? Claro, ¿cómo podemos influir en estos procesos para liberarnos también en este sentido, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que igual no es el principal foco que hay que poner, ¿no? Sino cambiando la cultura, al final los hábitos acabarán cambiando, ¿no? También. No sé, si al final es que te sea útil a ti para, como herramienta para plantearte respuestas. Y en el fondo no es que no hay uno concepto, una Mm, teoría que sea mejor que la otra. En el fondo es que te sea a ti útil, ¿no? sí, Igual que también hago de abogado del diablo. En el fondo la otra hipótesis también es igual de perversa, ¿no? O sea, al final es decir que todo es cultural y que por tanto todo existe en el vacío abstracto del mm, socioconstruccionismo, ya sabemos las críticas que eso ha tenido por todos lados, ¿no? sí, Pero claro, el polo contrario al final también es caer en lo que decía Francisco antes, ¿no? De que al final, claro, un Mm. cuerpo, un género asociado que es inamovible y que por tanto tú naces con el género que Dios mm. o tus genes te han dado, ¿no? Yo creo que podemos salir de este bucle, porque es un debate en bucle, si pensamos en términos laturianos o incluso como lo harían Deleuze y Guattari, que yo creo que sería afirmando, sí, hay un sistema nervioso, pero la pregunta es, ¿en qué consiste ese sistema nervioso? Y sobre todo, ¿dónde está? Porque entonces, claro, primero podríamos decir, no está en nuestras cabezas, y al decir en qué consiste, entonces podríamos hablar de
la incorporación de muchos elementos, etcétera. A mí esa me parece una pregunta provocadora. No renunciar a la idea del sistema nervioso, pero preguntarte en qué consiste y sobre todo dónde está. Que es un poco lo mismo que nos podemos hacer con la idea de qué es la cultura, en qué consiste, dónde está, porque no está solo fuera. Yo os quería también, para salir del debate, llamar la atención sobre la página 121. Ella hace en la nota 18 una cita muy extensa de Dewey y es muy interesante porque fijaros, ella está diciendo, Dewey nos dice que la inteligencia consiste en remodelar lo antiguo por la unión o con la unión con lo nuevo. Es decir, Dewey lo que nos dice es que la inteligencia lo que hace es convertir el pasado, la experiencia pasada, en saber, ideas y fines que te permiten anticipar cosas. Y ella dice, fijaros qué interesante, dice, el proceso de transición, reelaboración de las experiencias pasadas con vistas a la resolución de los problemas futuros, significa que la inteligencia está conjugando dos tiempos. Pero fijaros, está diciendo que el futuro es un problema. O sea, el futuro es un problema. Y si seguís leyendo, está diciendo que el presente emerge del encuentro entre pasado y futuro. Esto me ha parecido muy interesante. ¿Por qué? Porque cambia la idea que tenemos de presente, es decir, el presente no es el punto de partida, no es la instantaneidad, sino que es una posteriori. Presente viene del encuentro entre pasado y futuro que hace la inteligencia. Esto me ha parecido sumamente interesante, porque la inteligencia entonces es como una especie de puente que te conjuga tiempos. Y pensando en la inteligencia artificial, podríamos decir, en esta inteligencia artificial que es muy humana ahora, hemos llegado a la conclusión hoy de que es humana, muy humana, la inteligencia artificial está conjugando todos los datos que tiene, todas las experiencias pasadas de estas enormes bases de datos, para enfrentarse a un futuro que es un problema y entonces crea el presente en el que vivimos. Y aquí también habría que meter el tema de la escala, efectivamente. ¿Cómo es este presente? ¿Qué escala tiene? Porque esta es la cuestión. Y claro, para intentar explicarme mejor, lo que me llama la atención es esta idea de que no partimos de un presente en el que ya estás viviendo. El presente se crea a partir de este ejercicio de conjugar dos tiempos, en el cual uno es definido como problema, que es el futuro. Porque también podríamos pensar que no hay problema con el futuro. Llega, es el destino, no hay ningún problema. No, no, no. Dewey lo define como un problema sobre el cual puedes hacer cosas a partir de las experiencias pasadas. Y aquí yo he detectado otra en la conceptualización general, no lo solo este libro de Malabou, que todo y que ella explícitamente, ¿no? Diferencia flexibilidad de plasticidad, que habla de la flexibilidad como esta perversión de la plasticidad capitalista, ¿no? Que ya estamos hartos de trabajar. Pero sigo sintiendo que de alguna forma sus postulados sobre la flexibilidad, perdón, la plasticidad, siguen teniendo de base esta lógica, no sé cómo llamarla, darwinista social, del que más fuerte es el que más se adapta, que el que sobrevive o el que sale adelante es el que consigue lidiar con la mejor toma de decisiones. Y creo que justamente lo que acabas de decir, Francisco, aunque es de Dewey, ¿no? Pero lo recupera Malabou, de alguna forma es una señal de esto, ¿no? Justamente como que de alguna forma, claro, según cómo consigas, si el futuro es un problema que está planteado y que el que hay que lidiar, claro, si consigues lidiar de una forma adecuada, óptima, claro, saltas adelante, ¿no? Y el futuro dejará de ser un problema, se creará una línea de movimiento. Lo digo porque, claro, en esta idea sigo sintiendo que el cerebro o la inteligencia es un operador, ¿no? Es un operador que resuelve problemas. Y claro, los problemas
se resuelven bien o se resuelven mal. Sales adelante, sobrevives, avanzas, y esa es la idea, ¿no? La idea de avanzar de lo lineal y sales adelante o no. Y esa es la cosa que me sigue haciendo ruido, ¿no? Porque en el fondo, claro, no sé si la inteligencia es este cerebro, esta idea de plasticidad, claro, si, ¿por qué tiene que asociarse directamente, aunque implícitamente, pero conlleva sí o sí el progresar, el adecuarse, como que sigo sintiendo que de alguna forma esa idea de te adaptas si sobrevives o si no te quedas atrás y pereces, de alguna forma sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando en... Insisto, puede que no en este libro tan explícitamente, pero que sí que esta idea de la plasticidad recoge todavía esa cosa de adaptarse o morir, ¿no? Progresar o morir. Escuchando a Enrique estaba buscando una cosa. Queríamos comentaros que creo que lo que ha hecho cambiar de opinión a Malabú es un pequeño avance tecnológico muy concreto que ella menciona, que son los famosos chips sinápticos. Parecen al principio. Creo que esto lo ha revolucionado todo para ella. Es decir, un chip donde se está mezclando silicio y carbono para ella es algo increíble. Porque claro, ahí ya tenemos que hablar de una plasticidad híbrida, ¿no? Que viene de esa conexión. Claro, es que el siguiente paso es que los procesos mentales se datifiquen, es decir, salgan de verdad del cerebro y la memoria, la atención, no la memoria entendida como el depósito de un conocimiento en un libro, ¿no? Que es lo que Stigler nos ha enseñado, así el ejemplo caricaturesco, ¿no? Sino ese chip de silicio y carbono que de verdad es capaz de un sentimiento, mi atención, mi memoria, datificarla y meterla en un servidor es el paso evidente que viene ahora. O sea, es el siguiente paso lógico en la secuencia que viene ahora, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues lo que hablaba esta mañana con Francisco, todos los capítulos de Black Mirror se vuelven una realidad. O sea, ya a partir de ahí, cualquier experiencia en la cual una mente en realidad no existe porque está en un procesador, precisamente no lo sabe, o que tenemos un chip aquí en el lado que te permite visualizar cosas que no están ahí fuera, sino que están en tu mente y son recreadas, ese paso es el siguiente. O sea, y ahí hay, con todos los efectos positivos y negativos, no voy a entrar en la valoración, que eso tiene, ¿no? Pero eso está ahí. Y esa plasticidad, claro, es otra idea de inteligencia, de lo plástico, es diferente. Yo creo que estamos lejos aún Bueno, no ¿Tú te creas. crees? Lo dices tú, Joan, que acabas de preparar con Sergio una cosa sobre Neuralink. Claro, claro. Te iba a decir, Neuralink está lleno de Pero esto, de sí, pero aumentar nuestro campo perceptivo, por ejemplo. sí, pero al final está muy lejos de lo que son sentimientos o experiencias humanas. O sea, al final es una cosa muy potente, pero muy burda, que es, tengo tanta capacidad de procesar datos que puedo saber qué señal eléctrica concreta pasa por tu cerebro cuando estás pensando X Mm. y la copio. Pero con eso, por Es ejemplo, matemática, estadística burda, ¿sabes? sí, pero Procesamiento burdo. de acuerdo, pero fíjate que volviendo al tema del problema, habéis leído en la prensa que con eso que has descrito, Joan, han hecho hablar a una mujer que no puede hablar con su garganta. O sea, una mujer conectada a una inteligencia artificial registraba sus señales cerebrales y ha hablado Ujú, sin mover sus cuerdas vocales. Bueno, y no sé si sabéis, pero Joan y yo lo exponemos en el artículo que hemos enviado a Psicoperspectivas. Neuralink ya hizo el primer avance que era conseguir que alguien con tetraplegia jugara a ajedrez, por ejemplo, estuviera conectado con una computadora. Pero es que el segundo proyecto que tienen entre manos, que ya están desarrollando, es estimular la corteza cerebral para que alguien que se ha quedado ciego, por ejemplo, Oh, pueda ver. Y ujú. eso, Dios. y eso lo consiguen proyectando estímulos y de alguna forma como consiguiendo como construir una percepción que es irreal. Es decir, Sí.
dándole una Claro, estimulación al sistema nervioso, o consiguen que sea, esa persona perciba cosas que no existen en su claro, campo. o sea, a través del nervio óptico no recibe información, la recibe por otro lugar, entiendo. Exacto, pero quiero decir Wow. que si tú consigues estimular esa zona del sistema nervioso y puedes codificar lo que quieres que perciba esa persona, es que estás hablando que puedes manipular la percepción de la gente de alguna forma, ¿no? Eh, y claro, no lo sé, o sea, Ahora, también ahí entiendo lo que dice Joan por otro lado, que es una cosa que hemos discutido mucho el año pasado y el anterior en el seminario. O sea, claro, todo eso yo no digo que sea una gran bondad y que sea un gran poder del próximo paso de esa coordinación silicio-carbono, ¿no? Pero por otro lado, es cierto lo que hemos hablado estos años atrás. ¿Cuál es ese resto no datificable, ¿no? Aquello jauntológico que no se puede datificar, que no se puede convertir del carbono al Mm. silicio, ¿no? Es decir, vale, podemos hacer que la mujer vea, pero ¿qué es lo que va a ver? No, o sea, ¿me entendéis? Por supuesto que va a poder desplazarse y no chocarse. Por supuesto que va a poder coger cosas de la mesa, pero va a poder ver un amanecer en la playa con lo que eso implica. ¿Me explico? O sea, es ese resto no datificable que siempre hemos hablado, ¿no? Que escapa o que no es recogible en términos claro. cuantitativos, datificables, datos de ordenador. Pero No, ya no que veo un sé. problema filosófico importante y es, ¿qué significa un amanecer en la playa? Porque aquí hay cuatro personas y significarían cosas, cuatro cosas distintas. Pero en cualquier caso es un Mm, agenciamiento muy complejo. Ahí voy. mm. Ese no tengo claro hasta qué punto, a día de hoy, una inteligencia artificial, un microchip silicio-carbono, es capaz de capturar ese agenciamiento completo, en todo lo que implica los colores, el amanecer, la De luz, las acuerdo, pero sensaciones. estaba pensando, por ejemplo, para cada uno de nosotros, alguno de vosotros, recuerda un primer amor, no sé qué, etcétera. Pero para alguien así ciego, si de repente tiene como esta sensación de sol que sale, etcétera, tendrá esta sensación de pasar de la oscuridad a la luz y eso también será bastante epifánico, ¿no? Le Mm. generará una elevación espiritual importante. De hecho, yo estaba pensando que incluso esto nos lleva a cuestionar todavía más qué es lo que percibimos y qué es lo que pensamos que es real de lo que percibimos, ¿no? Quiero decir, un neurocientífico te diría que en realidad los colores que vemos no existen, ¿no? Que son construidos por nuestro cerebro de alguna forma, ¿no? Que en realidad hay ondas y cuando interaccionan los fotones con nuestras retinas, etcétera, pues construimos determinados colores de alguna forma, ¿no? Pero, por ejemplo, otros seres vivos perciben el mundo y la realidad de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deja, lo que es real, lo que deja de ser real, de lo que forma parte de nuestro campo perceptivo, ¿no? Al final, como que es añadir una tecnología que te permite acceder a fragmentos de la realidad, lo que decía, lo que hemos comentado alguna vez con este concepto de Eric Sadin de realidad aumentada, ¿no? Creo que lo planteaba Eric Sadin. Al final son tecnologías que te permiten percibir fragmentos de la realidad que no estabas percibiendo anteriormente con tus capacidades biológicas o con la tecnología anterior, para no reducirlo a la biología. Bueno, en las Claro, clases de psicofisiología siempre nos ponían un ejemplo muy claro y es, el ser humano tiene miles de células olfativas, los perros tienen millones. Ujú, Para nosotros es impensable qué perciben ellos a partir de su olfato. Impensable, sencillamente. ujú. ya. Claro, es difícil como, no sé, es igual como decís, creo que hay que salir de ciertos marcos porque como el concepto de exteriorización no me cuadra nada entonces, ¿no? Porque es como, claro, es que al final, no, aunque hablamos con Neuralink, nunca estás exteriorizando nada, sino te conectas con otra cosa
o sea, la idea, la voluntad no es exteriorizar, porque no quiero exteriorizar mi visión, lo que quiero es cambiar mi visión, ¿no? De alguna forma, o añadir cosas a mi visión, o hacer un agenciamiento diferente de lo que era mi visión, ¿no? Pero que eso llevaría pasando toda la vida, ¿no? Yo con mis gafas, incluso la pantalla del ordenador, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que para eso hay que volver un poco a lo que comentabais de ver el futuro como un problema, ¿no? Al final, Stigler en su primer libro habla de que el ser humano de alguna forma, al ser consciente de su muerte, la puede anticipar, ¿no? Y por lo tanto, de esta forma, eh, esta externalización de capacidades en la tecnología tiene su sentido en el momento en el que esta tecnología te sirve para anticipar esta muerte y de alguna forma pues adaptarte y a la vez modificar tu entorno, ¿no? Em, Gracias a esta tecnología para poder sobrevivir a esta muerte, etcétera, ¿no? O para poder alargarla, para poder posponerla. No sé, yo Yo tengo... creo que en nuestras discusiones nos hemos deslizado hacia dos puntos muy interesantes, y no me refiero solo a la de hoy, sino a lo que venimos acumulando. La primera es esta idea de inteligencia humana, artificial, humana más que humana, que es divertida. Pero la segunda idea importante que ya viene decantándose, que ya se está cristalizando, es la crítica a la idea de externalización de Stigler. Yo creo que eso está clarísimo. O sea, ya no nos queda... Es un corsé más que otra cosa, no sé si lo notáis. Ya estamos dando vueltas para escapar de ahí y buscar otra cosa, otra metáfora, otra idea, otra cosa. Yo creo que eso está claro. Ya hace varias sesiones que está dando vueltas y Joan lo ha planteado ahora muy bien y yo estoy de acuerdo con él. La idea de externalizar se me queda corta ahora, se me queda cortita. Y de hecho lo habíamos hablado en algún otro Sí, seminario, ¿no? sí, Que habíamos hablado de proyectar, de simpoiesis, sí. ¿no? Y como Muchos. lo tenemos grabado, tenemos la ventaja de que ahora tenemos los seminarios grabados. Es que de Hemos alguna, externalizado nuestras discusiones. claro, o sea, de alguna forma es eso, ¿no? La idea de externalizar etimológicamente es sacar de dentro a lo exterior, ¿no? Pero claro, si tenemos claro que no hay un interior versus un exterior, sino que hay una conexión de escalas, por supuesto, de diferentes elementos, en algún momento se priman más unos que otros, pero todos son igual de importantes. Claro, externalizar puede servir para entender la idea, pero no sería un concepto adecuado, ¿no? Es lo mismo que hablar de inteligencia artificial. O sea, al final, ¿por qué es artificial? Porque se externaliza. Entonces, claro, deja de tener Re- sentido. Recordad que Stigler creo que antes de morir tuvo un poco la intuición, porque en las últimas lecciones de Nankin, si recordáis, él ya habla de un proceso de internalización, ¿os acordáis? Él dice, bueno, la tecnología se ha hecho muy pequeñita y hemos llegado a un punto en el cual volvemos ahora a internalizar la tecnología. Creo que él estaba pensando en la incorporación de chips, etcétera. Tuvo un poco esa idea. Pero fijaros, yo creo que nuestro problema va más allá de la idea de externalizar. Creo que habría incluso que criticar esta idea de exosomatizar, que sería típica en la tradición del héroe Burja, entender la tecnología como una exosomatización. Porque quizás no es sacar fuera un órgano o una competencia somática, sino otra cosa, crear nuevos órganos, no sé. Eh, Habría que pensarlo, sí. Yo quería, aunque sea un poco pesada, quería leeros una cita que hay en la página 141 de Pierre Levy, que habla de inteligencia colectiva, porque creo que el concepto tal y como se planteó a principios del siglo XXI era muy naif. Ella lo cita, pero fijaros qué naif. Dice, dice el Pierre Levy, el ideal movilizador de la informática, habla de informática. Ya no es la inteligencia artificial, hacer que una máquina sea tan inteligente, incluso más inteligente que el hombre.
sino la inteligencia colectiva. Es decir, la informática aspira a crear inteligencia colectiva, a saber, la valorización, la utilización óptima y la puesta en sinergia, es decir, sumar, de las competencias, imaginaciones y energías intelectuales, sean cuales fueren, su diversidad cualitativa y el lugar donde ésta se sitúa. Es decir, la informática para Pierre Levy, el ciberespacio, era como una arena para que los seres humanos sumasen sus competencias, diversidad, y eso iba a crear una inteligencia colectiva, absolutamente naif. Porque si la inteligencia artificial está creando una inteligencia colectiva, no es creando un espacio democratizador donde nos podamos encontrar todos en nuestra diversidad, no. Está creando un espacio con unas condiciones, con unas reglas, como diría Guattari, con sus axiomas, con sus pretensiones, un territorio existencial que tiene sus graspings, sus capturas, y captura unas cosas y no otras. Por eso me pareció un proyecto de investigación bonito poder describir esos elementos. Porque ya veis, no sé qué pensáis de la definición de Levi, pero a mí me parece un poco simple, ¿no? Sí, bueno, es como decir que pones los ingredientes, compras los ingredientes, los dejas en la cocina, te vas, vuelves y ya está hecha la receta, ¿no? El plato. Sí, no, no, no es verdad, ¿no? Hay que poner algo más que las condiciones de posibilidad. Haciendo un pequeño chiste, esto me ha recordado que no sé si sabéis que Crick, el de Watson y Crick, el de los descubridores de la doble hélice del ADN, no sé si sabéis que él acabó su vida pensando que la vida había llegado de fuera de la Tierra, probablemente en algún meteorito, asteroide, etcétera. Porque él decía, tal y como explicamos el surgimiento de la vida a los científicos, es lo mismo que decir un poco lo que ha dicho Joan. Tú coges todos los pequeños componentes para construir un avión y los metes en un gran hangar. Pasa una tormenta y después de la tormenta tienes un avión construido. No tiene ningún sentido. Bueno, al final es la hipótesis vitalista, ¿no? Si existe ese El, elan el- vital, como dicen los franceses, ese espíritu que de alguna forma conforma o organiza la vida. Y claro, es muy fácil criticar eso, pero ¿cuál es la alternativa si no? O sea, quién es el valiente o la valiente que se atreve a decir? Bueno, entonces explícalo tú, ¿cómo es? Desde tu materialismo, explica cómo se crea la vida, cómo se organiza el conocimiento, lo social, si no hay un elan vital de fondo, ¿no? ¿Habéis visto que ella habla de neurohumanidades? Bueno, ya Este a es, estas o- alturas ya no sorprende. No, no. Este es otro tema, ¿eh? La llegada de lo neuro, el prefijo neuro ya está por todas partes. Hemos pasado de lo bio a lo neuro. O sea, Acabaremos teniendo neurolápices, quiero decir. claro, Seguro. fijaros, pero la pregunta es, en esa transición de lo bio a lo neuro, ¿qué se ha perdido y qué ha llegado nuevo? Es decir, ¿qué incorpora lo neuro? Esta es la cuestión. Yo estaba pensando, por ejemplo, aprovechando que en el libro Malabú habla un poco de Darwin y bueno, tiene un poco la tendencia a caer bueno, a caer o a usar teorías de la evolución, etcétera. Em, Estaba pensando en esto de cómo hablar de otro concepto que no sea exosomatización, externalización. Y claro, si piensas la técnica como una externalización de un órgano, de alguna forma eso te lleva a pensar también en cuál es el proceso, por ejemplo, que siguen las especies animales de creación de nuevos órganos, ¿no? Para adaptarse al medio. Quiero decir, la tortuga no ha tenido siempre una cáscara a su Mm. alrededor para sobrevivir al medio, ¿no?
Y esa cáscara no ha sido una externalización de algo que ya tenía internamente. Al final es como que se ha, no sé, se ha asociado a a otras materialidades, ¿no? Para poder construir como un nuevo esqueleto, un nuevo órgano Mm. que le permita sobrevivir en el medio. Pero no sé, es difícil Yo, pensar en algún sí. concepto. ¿No? Yo creo que de todo lo que hemos trabajado hasta ahora, lo que más se acerca a lo que nos ronda por la cabeza tiene que ver con esta distinción. ¿Os acordáis? Está la idea de autopoiesis, sistemas que se autoorganizan, y yo diría que la idea de organología de Stigler encaja muy bien ahí. Tres niveles que se autoorganizan versus la idea que proponían Haraway, etcétera, de la simpoiesis. Y no es de Haraway, es de esta bióloga, ahora no recuerdo su nombre, que es también muy famosa. Margulis, ¿no? Margulis, efectivamente, es de Margulis. Claro, recordad, en la simpoiesis que hay una célula, creo que es procariota, ¿no? Que se come a una bacteria y aparece una célula eucariota, que es algo mucho más elaborado, más adaptado al medio, más perfecto. La simpoiesis describe este proceso de incorporación, de que te comes algo, que a mí, bueno, no lo sabéis, pero para Hegel, en la filosofía de Hegel, esto es muy importante, no sé si lo sabéis, el comer. El hombre se come a las vacas, se come a los cerdos, y ellos se comen a otros animales que se acaban comiendo la hierba. Y este comer, esta incorporación es muy importante. Y de lo que comes eres y un poco crías, entonces. Y esta Claro. idea de simpoiesis quizás nos acerque un poco más, ¿no? Mm. Sí, y hay como una tendencia a aumentar como lo que comes, ¿no? Vas como haciendo cada vez más amplio ese medio asociado. Es Sí, decir, con exacto. esa misma línea de pensamiento que estabas comentando, podríamos decir que al sol, por ejemplo, la energía solar también nos la comemos. Y ahora nos queremos comer la luna, nos queremos comer Sí, Marte, sí, sí, sí. ¿no? De hecho, poníais un ejemplo, uno de vosotros tres, no recuerdo, que me gustó mucho, que es el volar. Claro, pensar que el construir un avión es una forma de exosomatizar algo, de externalizar, es difícil, ¿no? En cambio, sí que puedes pensar esta idea de que ves un pájaro que se desplaza en otro medio y quieres incorporar su capacidad, De hecho, comértela, Por ejemplo, adquirirla, sí, si tú sí. escuchas a Elon Musk cuando te habla de las percepciones o las capacidades que va a permitir Neuralink, te dice, no, pues en el futuro a lo mejor vas a poder percibir rayos X o otro tipo de cuestiones que a lo mejor otros animales sí que son capaces de percibir, ¿no? Ujú. Porque hay animales que sí que perciben Infrarrojos, sí, infrarrojos, por sí, ejemplo, sí. sí, exacto. Como Ujú. las arañas o los mosquitos que perciben otras cosas, sí. Quizás también somos un poco estrictos en el sentido de que buscamos una explicación para la tecnología y su vínculo con el ser humano que se haya dado siempre, que es un poco lo que hace Stiglitz. Y quizás no, quizás sí que ha habido una época en la cual la tecnología obedece a este esquema de crear exoórganos, pero ahora estamos como en otra fase, ¿no? En otro nivel, eh, donde ahora la tecnología ya es otra cosa, no sé. Pero si os fijáis en lo último que estamos comentando, esta propuesta que estamos haciendo, nos alejamos de la lógica de esa flecha, ¿no? De si es exteriorizamos, interiorizamos, Mm. y estamos moviéndonos a una lógica mucho más espinocista, que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, al final es qué nos permite hacer, como decías allí, ¿no? Nos comemos algo más grande, nuestro medio social se hace más grande, y también puede pasar lo contrario, ¿no? Se puede disminuirse, puede verse más pequeñito, ¿no? Podemos, bueno, más tristes, diría Spinoza. Pero es un poco esa idea, ¿no? De qué podemos. Y va más allá de si lo interiorizo porque está fuera, o lo exteriorizo o exosomatizo porque estaba en mí, pero ahora lo distribuyo.
es otra lógica, ¿no? Que sutilmente, pero si os fijáis cómo lo estamos planteando ahora, es otro vocabulario, ¿no? No sé si el comer es la palabra más adecuada, pero es justamente eso, ¿no? Es bueno, al final me relaciono con más elementos o con elementos que crean un agenciamiento, porque decir un yo más grande sería igual caer en lo mismo, ¿no? Pero crean un agenciamiento con más potencias, con más posibilidades, o con menos, o con posibilidades diferentes. Y eso Mm. se sale de la lógica de exteriorizo, interiorizo, incorporo. Sí, nos hemos acercado sin darnos cuenta a un autor que estuvo muy de moda, que a lo mejor habéis leído, que es Sloterdijk. Porque esta lógica de incorporar o comer, etcétera, para Sloterdijk tendría que ver con el hecho de decir que somos nuestro medio, no hay distinción entre nuestro medio y nosotros, pero este medio continuamente lo estamos ampliando, cambiando, etcétera. Y él los define muy bien con una metáfora en las normas para el parque humano. Él dice, en un momento dado, los seres humanos fueron como una burbuja, crearon su medio y se separaron de la corriente de la naturaleza, donde están animales, etcétera, otros seres vivos. Se separaron y se marcharon. Pero esta burbuja ha ido creciendo, creciendo, incorporando cosas, hemos aprendido a volar, hemos llegado a la luna, etcétera. Y esto es muy Sloterdijk. Sí, pero en general yo no creo que eso sea una característica del ser humano en sí mismo. Yo creo que es una característica de la vida en general, ¿no? Sí, yo también, tienes razón, sí, sí, sí. Sí, porque las nutrias construyen presas y sí, sí, sí. Bueno, sabéis que ya a- han filmado a nuestros primos chimpancés con palos en las cuevas, etcétera. Ah, Sabéis que sí. se sospechaba, pero no había filmaciones. Y ya hay filmaciones en algunas cuevas donde se ve a chimpancés que van con palos y los utilizan para hacer cosas. Mm. Bueno, no sé, ¿con qué os quedáis de Malabú, de sus propuestas, enseñanzas? No sé, yo me quedo, no sé, con un run run de contradicciones o de... Porque por una parte sí que me gusta esta propuesta más de que también se acerca a Haraway y tal, de vale, vamos a acercarnos a las ciencias duras, ¿no? Un poco para hacernos explicables también, ¿no? Para tejer puentes, etcétera. Mm. Pues sí que es cierto que lo que destacabais, ¿no, Enrique? Tú también es cierto, ¿no? El peligro que eso conlleva, ¿no? También de... Pero, y no sé muy bien, supongo que hay que encontrar estas herramientas para salir de estas dicotomías, ¿no? Que pueden pasar por esta simpoiesis, por el humus, ¿no? El, etcétera, ¿no? Pues claro, entonces, a mí la pregunta que se me abre es, ¿no? Al final la pregunta sería cómo hacer en cada momento, ¿no? Cómo hacer cortes agenciales, cómo hacer agenciamientos que, o inteligencias colectivas, como queramos llamar, que sean beneficiosas o lo que creamos que son Mm. beneficiosas para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y claro, ahí me llega, me lleva a que al Mm. final igual tendremos que debatir sobre otro, otro indebatible, ¿no? Que es qué es la democracia, ¿no? O cómo se aplica una democracia, o sea, cómo se puede hacer eso, ¿no? Ahora que has dicho esto, Joan, yo os confieso que tengo un problema con la idea de humus. Es un problema que discutiendo a Deleuze ya lo planteábamos. Y es que me falta, digamos, el humo es como algo informado, esa tierrecilla informada, eso sí, muy rica, muy proteica, pero me falta el estrato, como decíamos con Deleuze y Guattari, me falta la forma, porque hay forma, somos también estrato, forma, claro. Mm. Entonces la idea de humus, no sé, quizás habría que trabajarla más, no lo sé, pero me provoca esa insatisfacción, sí. Polvo somos y al polvo volveremos, es una frase, ya lo sabéis, ¿no? Bíblica. Ujú. Pero mientras volvemos al polvo, venimos del polvo y mientras volvemos hay estratos.
Bueno, yo me quedo con lo que ya, la broma que hemos gastado, ¿no? Gracias a Malabú hemos entendido que la inteligencia artificial es muy humana, Y no está nada mal, ¿eh? No es poco. ¿no? No Como es diría poco. Nietzsche, ese uomo, pues ese humano, ¿no? Exacto. Ya podemos llegar al Congreso de Teoría Social y decir, la inteligencia artificial no existe. Claro, porque claro, no es artificial Claro, y tampoco es inteligencia. claro. Sería una buena provocación. ¿no? Podríamos, podemos cambiar el nombre a siempre hemos sido artificiales, ¿no? Jugando Claro. con Y en la el fondo TUR, es la ¿no? idea de la Dándole la tour, vuelta. de otra mucha gente, claro. Al final ya es la idea de siempre, ¿no? Yo participé en un libro que hicieron unos brasileños, nos pidieron un capítulo a Miquel y a mí que se titulaba Nunca hemos sido humanos. Mm. Eh, no sé, habría que decidir si le comentaba a Enrique que sabéis que se ha publicado ya el último premio de ensayo Jovellanos, que es de Daniel Innerarity, un experto en democracia y tecnología. Yo hablaba de democracia y me he acordado. El libro se titula Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Yo lo he comprado en formato Kindle y lo voy a empezar a leer. No sé si valdría la pena discutirlo o no. Si le echáis un vistazo al índice, descubriréis algo que os va a sorprender y es que toca muchos temas. Control social, democracia, seguridad. Parece como una recopilación de temas vinculados con la inteligencia artificial. Bueno, lo hablamos. Pero le han dado el premio Jovellanos, que es un premio de ensayo importante en España. Ujú. Y ahora me estoy leyendo un libro de Simona Levi, ¿Cuál? que no sé, el último que ha sacado, que se llama Hacia una digitalización democrática o algo así. A ver qué tal sus propuestas de... Mira, si te interesa el tema, yo he revisado, no voy a decir que he leído, el de una autora clásica. Mira, te lo voy a decir, a ver si te interesa. A mí es que me ha aburrido mucho. No he podido, ¿eh? Porque ahora ese componente es importante para mí. Ella mm, es una autora, una filósofa. Ah, mira, aquí lo tengo. Adela Cortina, no sé si la conocéis. Me suena. Sí. Ha escrito un libro que se titula Ética o ideología de la inteligencia artificial, el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Yo lo tengo en PDF, si os interesa os lo paso, pero yo no sé. A ver. Ese tipo de discurso ahora me aburre mucho, no sé si os pasa lo mismo. Lo encuentro maniqueo y no sé. Sí, al final pasa eso, que como está saliendo mucho la moda de la inteligencia Mm, artificial y todo esto, hay cosas que son muy superfluas, hay cosas que son muy banales, hay cosas que son muy de divulgación, o sea, como para un público que todavía no haya leído nada y que pueden estar bien en un primer momento, pero claro, nosotros con todo el bagaje que tenemos, a lo mejor son discusiones demasiado sencillas o naif, Y, entonces... y luego el eterno debate ético, ¿es buena, es mala, qué hacer? Y todos los planteamientos siempre van un poco en la misma línea, no sé. Yo he encontrado en YouTube, por si os aburrís y tenéis ganas, la presentación del libro de Inherarity, que dura hora y media el debate, con lo Ostras. cual, por Bueno, si no queréis o no leemos el libro finalmente, pero está la presentación del libro y bueno, puede ser interesante para ver un poco justamente esto, si merece la pena leerlo o se mm. queda en una cosa más por encima, ¿no? Más como es se puede escuchar sin ver, vaya, porque es una persona sentada hablando. Él está vinculado con el CIDO, de algún modo. Y con También. José Luis Blasco publicamos un artículo hace poco en un monográfico que montaron sobre inteligencia artificial que tiene buena pinta. Y él lo coordinaba. O sea que conoce el tema, eso sí.
Y he Que por encontrado cierto, también el libro que os decía sobre la lógica de los hongos. Lo he encontrado, se llama Los hongos del fin del mundo. Ahora os lo mandaré por correo por si queréis echar un ¿quién es el vistazo. autor? Es una tipa que tiene un nombre No raro. sé Se qué, llama... Zoom, ¿no? Exacto. Se llama... Está en caja negra, aunque yo he encontrado otra edición. Ella se llama Anna Lowenhaupt Singh. Ah, pero hay varias. O sea, en Caja Negra han sacado varios libros. Han sacado dos o Sobre tres hongos. que son sobre hongos, sí. Eh, Está de Es, moda el tema de los hongos, ¿eh? Han sacado algunos documentales también por plataformas y tal. Eh, Pero Ostras, bueno, sí que tiene muy buena pinta, ¿eh? eh, No, no lo conocía, wow. Estoy leyendo porque parece que fue, pues no sé, de las últimas reseñas que tuvo que hacer Latour antes de morir. Y Latour dice, si pretendemos sobrevivir en la ruina del capitalismo, necesitamos modelos para establecer conexiones originales entre economía, cultura y biología. Este libro nos ofrece un maravilloso ejemplo a partir del improbable caso de un hongo globalizado. pero este es bastante antiguo. Ah, no, es del sí. 2023. Y los libros estos de... Yo no lo he leído, ¿eh? No sé, supongo que vosotros sí que lo habéis leído alguno. Estos libros que tiene Lovelock de la Tierra Gaia y demás. ¿Eso qué tal? Están un poquito ya obsoletos, ¿eh? Sí. La Tour se basa en ellos. Y bueno, nada, es plantear el mito de Gaia, de la Tierra, como un ser vivo. Hay muchas consideraciones técnicas, porque Lovelock es un experto en biología, ecología, o era, no sé si está vivo aún. Claro, es que pensando, cuando hablamos de estos temas de inteligencia distribuida y tal, pues no sé. Alguien me lo comentó y me vino a la cabeza. No sé si es un buen libro para leer, para tener ideas, para inspirarte. Bueno, es un clásico, pero si has leído a la Tour, Ya, igual no hace falta, ¿no? no. Yo estaba pensando que me hace gracia lo de los hongos, ahora os voy a decir por qué. Sí, Joan tiene razón. Este libro es bastante antiguo, es del 2015, porque he encontrado la edición pirata en inglés que se llama The Mushroom at the End of the World y tengo otros de ella, La seta del fin del mundo. Hmm. Sí, 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 sí. Bueno, yo le echaré un vistacito así en general, porque Mm, a lo mejor no todo el libro, mm. pero sí entender cómo tratar de entender esa lógica del hongo, ¿no? De los fungi, cómo se Pues conectan. Puede ser interesante, no sé. fíjate, tiene uno traducido al castellano, Enrique, más actual que se llama La seta del fin del mundo. Y no debe ser el mismo que lo han traducido en caja Ya, negra como los hongos y en ya la puede otra ser, editorial como la seta. puede ser. Pues hay otro que se llama Arts of Living on a Damaged Planet. Este es posterior al de The Mushroom, es del 2017. No, os iba a decir que es curioso cómo Haraway en algún momento evoca a Chulu, el gran personaje de Lovecraft. Y no sé si sabéis que Lovecraft tiene un libro donde recopiló su poesía que se llama Hongos de Shoggoth, donde habla de un planeta extraño que se llama Shoggoth, donde las entidades que viven son hongos, ¿no? Y son poemas, imposibles de leer, son malísimos. Son